Cordial saludo muchachas, espero que estén muy bien. En este video lo que vamos a hacer es dictar o mencionarles a ustedes los otros elementos del modelo de negocio. Ya que en el video anterior estuvimos hablando sobre lo que es la propuesta de valor, sobre el segmento de cliente o de mercado, que son las caracterizaciones como tal. Hablamos también de lo que es los canales, que hay canal de distribución, de venta y de comunicación, y hablamos sobre las relaciones. El modelo de negocio tiene 9 elementos, entonces ahora vamos a hablar sobre los últimos 5. Bueno, debemos dar un poquito de celeridad a este tema porque no sabemos cuánto tiempo nos podríamos demorar y ya estamos sobre el tiempo. Bueno, entonces voy a seguir explicando cada uno de los temas, pero tratando de que sea con temáticas o características de un centro educativo. Bueno, entonces vamos a hablar en este caso de recursos claves. Antes se podía haber hablado de fuente de ingresos, pero voy a dejar la parte de fuente de ingresos y estructura de costos o egresos para la última parte, que es donde vamos a hablar sobre lo de dinero. ¿Listo? O la parte económica. Cuando hablamos de recursos claves, que es esta parte de acá donde está amarillo, los recursos tienen que ver con los activos, o sea, los elementos, bienes o lo necesario que tenga la empresa o el centro educativo para poder operar. O sea, estos recursos claves son los que nos van a ayudar, bienes tangibles, intangibles y todo esto, para que la propuesta de valor o lo que yo estoy ofreciendo se pueda dar. Tiene que ver también para que estos canales puedan funcionar, para que podamos llegar donde el segmento del cliente y si tenemos alguna relación como una aplicación o algo así para podernos relacionar con los clientes o usuarios, pues entonces ahí va. En estos recursos claves, como decía, son los activos, son los bienes, son eso como entre tangible, intangible hasta dinero que la empresa necesita para operar, pero pilas que no es una lista de totalmente todo, listo, o sea, cuando hablamos de totalmente, no son todos los recursos, sino que vamos a hablar de los claves, o sea, los más importantes. ¿Qué es un recurso clave? Un recurso clave, la palabra clave es que si falta este, se va a ver afectado el funcionamiento total del centro educativo. Bueno, por ejemplo, si no tenemos un local donde tener el centro, entonces seguramente el centro va a parar. Si no tenemos servicios públicos, pues cómo vamos a prestar el servicio. Si no tenemos, por ejemplo, mesas, tableros o elementos así, entonces esos son cosas claves. Listo. Entonces vamos a hablar sobre la clasificación de lo que son los recursos claves. Bueno, los recursos claves son cuatro, son de cuatro tipos. Uno son los recursos físicos, los intelectuales, los humanos y los económicos. Cuando hablamos de los físicos, está relacionado con esos bienes que son tangibles, o sea, que usted puede tocar, llevar de un lado para otro, estructurarlo, o sea, es algo físico que usted ve, usted lo siente, usted los toca. Esos son los recursos físicos. Entonces, cuando hablamos de físico, por ejemplo, en un centro educativo, podría ser, a ver, ¿qué necesitamos? Como lo que estamos hablando, sillas, mesas, el local como tal, la infraestructura, que cuente con servicios públicos, todas esas adecuaciones que de pronto hay que hacer, tableros, ya cada uno de los centros definirá qué es lo más importante para ellos. ¿Hay un número mínimo o máximo para decir cuáles son los claves? No. Los recursos claves son esos, son los importantes, los que no deben faltar, porque si faltan, todo se va a demorar, se va a detener toda la prestación del servicio o hasta la empresa puede quebrar de alguna forma, listo. Entonces en físico vamos a hacer un listado de cuáles esos elementos tangibles que necesita nuestro centro educativo. Bueno, cuando hablamos de intelectuales, estamos hablando de los intangibles, o sea, son esos que usted sabe que necesita el centro, pero que no es de tocar o llevar de un lado para otro. Por ejemplo, lo que son permisos, por ejemplo, la autorización para poder laborar o para seguir operando como centro educativo. ¿Qué más podría ser? Un software, si se maneja algún software en específico o en especial para poderlo hacer, los permisos, las certificaciones para brindar un servicio u otro, que son elementos intangibles, hasta la marca de pronto, más adelante cuando ya esté posicionada la empresa, ese reconocimiento, esa marca, podría ser también un recurso intelectual para el centro educativo. Recuerden que esto lo estoy haciendo desde el punto de vista más de ustedes que están en la parte de licenciatura en primera infancia. Bueno,
El tercer tipo de recursos son los recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos, estamos hablando cuáles son los cargos y personas fundamentales que no nos pueden faltar para que la empresa funcione normalmente. Bueno, cuando hablamos de eso, sobre todo son lo de la parte misional, o sea, por ejemplo, un centro educativo sin docentes, pues, ¿qué va a enseñar? Es, por ejemplo, en la universidad, el recurso clave dentro de la universidad en la parte de recursos humanos son los docentes. No quiere decir que la carga, la parte administrativa y comercial y de servicio al cliente, no. También son importantes porque, por ejemplo, sin servicio al cliente, pues cómo la gente va a pedir ayuda o información al respecto. Sin algunos administrativos, no todos, pero si en algún administrativo, entonces quién va a dar la autorización para que se compre una cosa, se lleve a otro lado. Entonces, acá en recursos humanos es identificar quiénes son los más importantes, pero sobre todo no hablar solamente diciendo docentes, sino qué docentes, cuántos docentes, o sea, hablar del cargo y de cantidad de esas personas que van a estar ahí. Por ejemplo, un restaurante sin un chef y sin alguien quien atienda las mesas, se paraliza todo, o sea, llega a faltar el chef y qué tipo de, o sea, el restaurante cómo va a funcionar. No hay forma de que funcione. Por eso hablamos de claves. Esos son los recursos humanos que ustedes tienen que empezar a ver cuáles son los cargos, cuántos y por qué es que son claves. Bueno, y los recursos económicos, que es como todo, o sea, llegar y decir no es cuánta plata usted tiene, sino de pronto usted cómo va a financiar esa iniciativa, cómo tiene pensado financiarla. Cuando hablamos de cómo tiene pensado, podríamos hablar de que si ustedes se van a presentar a un concurso de capital semilla, si poseen ahorros, si tienen, por ejemplo, una carta abierta o un préstamo preaprobado de pronto en algún banco, aunque la realidad es que en este momento hacer préstamo en un banco están con tasas de interés cercanas entre los 30 y el 40% de interés. Es una cosa de locos. O sea que no recomendaría hacer un préstamo en este momento, por lo menos en el sector bancario. Es que están igual o más caros que, por ejemplo, los gota a gota o los pagadiarios. En estos momentos hacer un préstamo es complejo. Pero entonces acá es empezar a ver, bueno, ¿y yo cómo voy a financiar? ¿Cuáles serán mis fuentes de financiación en algún momento cuando yo lo quiera establecer? Bueno, entonces en este elemento, muchachas, hay que pensar cuáles son los recursos físicos, intelectuales, humanos y económicos que la institución, nuestro centro educativo, necesita para estar funcionando. Listo, recuerden, esa es la pregunta, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son los recursos físicos, intelectuales, humanos y económicos que la iniciativa necesita para operar? Bueno, hasta ahí lo que son los recursos. Eso va de la mano con las actividades claves, que ya lo tenemos en este espacio. Las actividades es básicamente describir los procesos que tiene la empresa. Cuando hablamos de procesos es, por ejemplo, el proceso para poder prestar nuestro servicio, ¿cómo se hace? No es explicar el paso a paso como llegar, abrir el local, barrer, trapear, organizar todo, que huela rico, recibir los niños, preparar los marcadores, o sea, tampoco en un paso a paso, listo, pero en actividades claves sí es fundamental que usted por lo menos describa en elementos a grosso modo cómo es que la empresa funciona. Esto de actividades claves tiene que ver, vean, la empresa, nuestro centro de educación, normalmente antes de prestar sus servicios, primero tiene que hacer una adecuación, contar con los permisos, después de contar con los permisos, tener todos los materiales y recursos, después se puede atender a los niños y a los padres, después se hace, o antes de eso, se hace una planeación para cada una de las formaciones y de las capacidades, después de la planeación, se establece cuáles son los recursos o materiales necesarios, se hace la preparación de los materiales, se recibe de los niños y XXX, todo lo que ustedes sigan. Vea que no es un paso a paso, es ir acomodando de una forma tal de que cuando alguien vaya a leer este modelo de negocio, esta iniciativa de ustedes, por lo menos ustedes demuestren que saben cómo funciona. Recuerden que a veces un modelo de negocio se presenta a personas evaluadoras que pueden o financiar el proyecto y necesitan que todo esté lo suficientemente claro y que si yo le voy a dar recursos a ustedes, por lo menos ustedes sepan cómo se dirige la empresa. ¿Por qué mal haríamos nosotros en entregar dinero y de pronto las personas no sean las adecuadas porque no saben cómo funciona? Entonces, en estas actividades claves nos estamos centrando en, bueno, dígame el proceso, cómo funciona la empresa.
Esa es la pregunta, eso es a lo que ustedes van y listo. Y pueden ser que ustedes tengan recursos, por ejemplo, para la producción de un producto, resolución de problemas es para la prestación de servicios, que ustedes todos están en eso, o si manejan algo por página web, aplicación o algo, son como los elementos en los cuales las actividades o procesos al interior de la empresa funcionan. Bueno, entonces eso va a quedamos dos de los temas que tiene que ver con recursos claves y con actividades claves. Vamos con esta tercera. Se llama asociaciones claves y lo vamos hasta este lugar de asociaciones claves porque, muchachas, no hay una institución, no hay una iniciativa, no hay una empresa ni persona en el mundo que sea capaz de trabajar solo. O sea, trabajar solo significaría que usted se encargará de todo. O sea, si por ejemplo usted va a hacer una hamburguesa, por poner un ejemplo de algo de hamburguesa, si usted no necesita aliados es porque usted va a estar pendiente de las vacas y de los cerdos, las va a alimentar, después después los va a sacrificar, después va a procesar la carne, después usted va a procesar toda la carne y dejarla lista para hacer eso, pero entonces también va a hacer el pan, también va a cultivar el trigo, o sea, básicamente cuando usted dice que no necesita ninguna alianza es que usted lo va a hacer todo y eso es casi que imposible. Cuando hablamos de asociación, hay distintos tipos de alianzas en los cuales usted necesita asociarse o hacer un contrato o un pacto con alguien para que le ayude en todo esto. Bueno, y hay cuatro tipos de alianzas. Primero, la alianza que se llama alianza estratégica. Las alianzas estratégicas se hacen con empresas o con instituciones que no son competidoras. O sea, si yo soy un centro educativo, no voy a hacer una alianza, o sea, una alianza estratégica no es con otro centro educativo, porque todos están en el mismo sector, que es el sector educativo. Tendría que hacer una alianza, por ejemplo, con una empresa transportadora. Bueno, ¿yo por qué voy a hacer una alianza? Una alianza es porque esa otra parte va a ganar, yo como empresa voy a ganar y muchas veces el más beneficiado es el mismo cliente. Entonces, si yo hago una alianza estratégica con una empresa de transporte, puede ser que yo le ofrezca al cliente ya de una vez el transporte un poco más económico, garantizando de que todo se va a centrar o a canalizar por nosotros, por el centro educativo. Bueno, entonces vea que el transporte no tiene nada que ver con el sector educativo, pero entonces podemos hacer una alianza estratégica con ellos donde todos estemos ganando. Eso es una alianza estratégica, una alianza o asociación con alguien que no tiene que ver con nuestro sector educativo. Segundo, se llama la alianza tipo competición. Vea que competición viene como de competición, sino que se reemplaza la M por la O. Competición significa que son asociaciones, pero con empresas competidoras. O sea, que es cuando yo hago alianzas con otro centro educativo o ya sea preescolar o jardín o colegio, universidad, centro de formación en artes, en idiomas, en lo que sea. Listo. Vea que estamos en el mismo sector, podemos competir en el sector de la competencia, del sector educativo, pero ¿por qué nos vamos a aliar con ellos? Puede ser porque la competencia que está alrededor puede ser muy brava, muy compleja, y lo que estamos buscando es hacernos más fuertes o prestar servicios cada vez más complementarios para que en un solo lugar todos podamos tener la mejor formación. Bueno, eso es una competición. Cuando hago una alianza con otras instituciones de mi mismo sector. Vea que ya van dos tipos de alianzas. No es tan fácil, ¿cierto? Porque uno va a asociarse con otras personas del mismo sector y que a veces entre ellos mismos se quitan los clientes. Es algo complejo, pero se puede hacer y casos hay. Bueno, joint ventures. Eso literalmente significa empresas conjuntas. Joint ventures es un tipo de alianza que se hace con otro tipo de empresa o institución. Bueno, donde aprovechamos, por ejemplo, una institución es muy buena en la parte de formación artística. Listo. Y yo, que soy otra empresa, soy muy bueno en la parte de formación para para niños con capacidades especiales. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra empresa, por ejemplo, la empresa A son ellos, la empresa B soy yo, pero vamos a crear la empresa C en la cual vamos a aprovechar las fortalezas de ellos, las fortalezas mías y creamos una nueva iniciativa. Listo, un nuevo proyecto, sin fusionarnos, porque la empresa A sigue funcionando con ellos, la empresa B que soy yo sigo funcionando normal, pero vamos a aprovechar nuestras ventajas para poder generar
otra iniciativa, otra empresa, donde ahí vemos cómo vamos a participar o cómo vamos a competir. Bueno, ese es el famoso joint ventures o empresas conjuntas, es para crear nuevos negocios o nuevos proyectos. Y finalmente, esta es la alianza que más se ve, es por ejemplo la relación cliente-proveedor. ¿Esto para qué se hace? Yo hago una alianza con alguien que me va a proveer un recurso o un servicio, una actividad, un proceso. Entonces hago la alianza para que no me falte. Imagínense ustedes otro tipo de empresa, una panadería, que no haga una alianza con alguien que le haga la harina, o sea, o que le facilite la harina. Sin harina, ¿usted cómo va a hacer los panes? Es una cosa muy compleja. En el caso de nosotros, podría ser alianza con respecto a los que nos pasan los materiales didácticos, a los que hablamos de transporte, por ejemplo, transporte puede ser una alianza con unos transportadores para que lleven y traigan a nuestros niños. Si acá hay un canal de domicilio, entonces ese que presta los domicilios o ese que hace la publicidad o el que maneja las redes sociales puede ser una alianza. Listo, una alianza que hago con ellos para que esté siempre pendiente de esa parte. O si hay alguien que hace, por ejemplo, un proceso que no lo hacemos nosotros, por ejemplo, nosotros vendemos los uniformes, pero no lo hacemos nosotros, los uniformes los mandamos a hacer y nosotros los vendemos. Ese que hace los uniformes, que es parte de las actividades de nosotros, vendría siendo una alianza cliente-proveedor porque él me va a hacer a mí los uniformes para podérselos vender a otros. Bueno, no, profe, es que nosotros vamos a ofrecerle también desayunos, almuerzos, algo para los muchachos. Pero resulta que usted no los va a cocinar, sino que los va a cocinar otros. Hiciste una alianza cliente-proveedor con alguien para que haga toda la alimentación y usted lo pase. Bueno, esos son alianzas, esos son 4 tipos de alianzas. Profe, tenemos que tener una alianza estratégica, una de competición, una de joint venture, otra de relación cliente-proveedor. No. Usted analice su proyecto y usted verá si puede y necesita hacer una alianza estratégica. Esto no es de que el profe me dijo que tenía que hacer 4 alianzas. No. Que sí tiene que tener alianzas, claro que sí, pero usted verá de cuáles y cuántas. Las alianzas tienen que ser efectivas, no es asociarme por asociarme, sino que es asociarme con alguien que realmente me va a facilitar a mí las cosas, me va a agregar valor. Entonces usted puede tener alianza estratégica o no, puede tener una alianza de competición o puede que no, puede tener joint ventures o puede que no. Bueno, o relaciones cliente-proveedor, que es lo que generalmente pasa, pero mínimo tiene que tener una alianza. Bueno, ahí hay que ver cuál le queda mejor a lo que ustedes están pensando. Bueno, entonces vea que hasta acá llega lo de asociaciones claves. Acá lo importante es que se asocie para poder tener un beneficio al respecto, que todos ganemos con eso. Ahora vamos a pasar a la parte financiera. Listo. Fuente de ingresos. Cuando hablamos de fuente de ingresos, es que es importante para cualquier iniciativa empresarial, cualquiera, cualquier centro educativo, cualquiera de eso que estamos hablando, necesitamos generar dinero. O sea, una empresa que solamente dependa de una fuente de ingresos es algo muy complejo. Vea lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia. Restaurantes y empresas que solamente tenían una fuente de ingresos y era con contacto con las personas. Y resulta que, y resulta que no podía porque todos estábamos aislados, se quebraron sencillo. Analicemos, por ejemplo, la universidad. La universidad tiene distintas fuentes de ingreso. Tiene las matrículas, tiene los exámenes supletorios, las habilitaciones, venta de uniformes. Tenemos también, ¿qué más? Arrendamiento de espacios, el congreso, pasantías, una cantidad de que cuando de pronto una no esté muy bien, por lo menos las otras van a mantener un flujo de ingresos para que la iniciativa no se caiga. Bueno, hay que tener eso muy presente. Entonces, recomendación, ustedes piensen en varias fuentes de ingreso y vayan también pensando en el precio, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Listo. Entonces, cuando hablamos de fuente de ingreso, profe, ¿qué fuente de ingreso puedo tener? Una puede ser venta de activos. ¿Qué es venta de activos? Que ustedes vendan algún artículo. Algún, por ejemplo, venden desayunos o venden uniformes, venden libros. Eso puede ser fuente de ingresos para ustedes. ¿Qué es cuota por uso? Cuota por uso es prestación de servicios. O sea, cada vez que más servicios ustedes faciliten, cada vez que más servicios usted presta, ay no, venga, es que yo necesito unas vacaciones recreativas. Por cada niño usted va a cobrar, ay que tengo 2 niños, entonces lo va a cobrar 2 veces. Entonces, esto es de prestación de servicios. Cuota por suscripción, a veces lo utilizan
lo utilizan para que cursos complementarios o extracurriculares, en los cuales si usted quiere un curso extracurricular de fútbol, de artes o de algo así, lo que hacen es, venga, si usted lo quiere, esto vale la mensualidad y usted durante esa mensualidad, durante esa suscripción, usted puede disfrutar, el estudiante puede disfrutar de ese tipo de formación. Listo. Eso es por decir algún ejemplo, cuota por suscripción. Préstamo, alquiler o leasing. Eso es cuando usted es dueño de algo y usted o lo presta o usted pide un arrendamiento con respecto a ese espacio. Puede ser, por ejemplo, la universidad genera eso porque tiene muchos espacios y uno de esos los presta, los alquila y de ahí es otra fuente de ingresos. Concesión de licencias generalmente se da cuando usted genera algo intangible, una patente, una nueva metodología, un nuevo proceso, donde le pagan a usted por poder usar eso que usted se inventó. Bueno, eso es una licencia. Normalmente se ve con los software y cosas así. Gastos de corretaje son comisiones. Cuando usted recibe un ingreso por comisionar o hacer un contacto o un puente para que dos partes se unan. Eso se ve en venta de carros y todo eso. No sé cómo podría darse de pronto en el centro educativo. Puede ser que usted sea el puente para que los estudiantes estudien inglés en otra institución y de pronto usted recibe una comisión por cada estudiante de su centro que usted referencie para que vaya allá. Podría ser una fuente de ingresos, listo. Publicidad es cuando de pronto usted presta ese espacio o usted ya es reconocido y usted empieza a prestar ese espacio para que otras personas hablen aprovechando eso, listo. Entonces son ingresos por publicidad, no son gastos de publicidad, son como por ejemplo lo que Falcao que es futbolista, él recibe ingresos por futbolista, ¿cierto? Pero todos los comerciales que él hace recibe ingresos justamente por participar en esos comerciales. Bueno, por eso se llama publicidad. Ahora bien, es importante no solamente en esta parte de fuente de ingresos que ustedes me mencionen qué es lo que ustedes van a ofrecer, ¿cierto? Es importante que ustedes también mencionen las cantidades y que ustedes también mencionan el precio. ¿Por qué razón? Porque en esto de fuentes de ingreso ustedes tienen que mencionar, oiga, y en un periodo X, eso sí, ustedes tienen que escoger un periodo. Cuando hablo de periodo es las cifras que me van a dar van a ser mensuales o van a ser semestrales o van a ser anuales. Bueno, ¿por qué? Porque ese mismo periodo es igual como vamos a trabajar con lo de estructura de costos o de egresos. Bueno, o sea que si los ingresos los vamos a proyectar mensuales, los costos y los egresos también los vamos a calcular mensuales, esos son proyecciones. Bueno, si van a ser anuales, entonces, ¿cuántos uniformes al año vendo? ¿Cuántos niños, por ejemplo, matrícula o mensualidad voy a tener? Profe, es que la mensualidad vale 500.000 pesos. Listo, un niño. Pero ¿y cuántos meses? ¿Cuántos meses va a pagar en todo el año? Ah, no, va a pagar 10. Entonces 500.000 por 10, ese niño vamos a recibir 5 millones al año por ese niño. Pero ¿y los otros niños qué? Entonces pilas que tenemos que tener cantidades, tenemos que tener el mismo periodo porque si no las cosas no nos darían. Listo. Entonces, pilas con esta fuente de ingreso. Tenga en cuenta distintas fuentes de ingreso. No tiene que tener 10, 20. No, usted puede tener 2, 3, pero tengan varias. Cuando usted solamente depende de una, llega una crisis o se bajan los ingresos y queda la situación muy compleja para el centro. ¿Qué recomendaría yo? Un cuadro, ¿cierto? Hacer un cuadro en el cual en una columna estén las fuentes de ingreso, en el otro se puede explicar, por ejemplo, los precios unitarios, en el otro las cantidades. Ah, no, es que son 30 niños los que voy a tener, los cuales van a estar matriculados por 10 meses, entonces eso significa que va a ser la mensualidad por el número de niños, por el número de meses, ahí me va a dar el ingreso para eso, listo, y al final va a tener todos los ingresos. Profe, es que, por ejemplo, yo voy a tener venta de uniformes y los uniformes solamente se venden una vez al año, entonces usted llega y menciona uniformes, cuánto vale el uniforme, cuántos voy a vender y es tanto al año, se acabó, no hay problema, bueno, pero entonces eso lo tenemos que tener claro. ¿Y por qué vamos a tener que tener el mismo periodo en la estructura de costos o egresos que lo que vamos a hacer ahorita? Porque entonces usted va a comparar en el año o en ese periodo cuántos ingresos vas a generar y también cuántos egresos o salida de dinero o costos o gastos vas a tener para ver si esta iniciativa es rentable o no es rentable. Bueno, me hago entender. Si usted va a generar al año
300 millones, pero los costos y los egresos son 400, ya estamos viendo que estamos perdiendo 100 millones. Entonces eso no funciona. Bueno, o no, profe, genero 300 y se me van 300. Ya ahí sí es decisión de ustedes, porque prácticamente están trabajando para no ganar nada, solamente para mantenerse ahí. Listo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Pueden hacer un cuadro en el cual se vea cada uno de esos elementos. Bueno, ahora bien, vamos a ver a lo que son la estructura de costes. Aquí dicen estructura de costes, ¿verdad? Que justamente están en esta parte de aquí. Estructura de costes. Esto como es de una escritura como anglosajona, para ellos los costes o costos vienen siendo lo que para nosotros son los egresos. Para nosotros los costos es todo el dinero que tiene que salir para poder fabricar o prestar un servicio. Bueno, por ejemplo, para hacer una camisa, ¿qué son los costos? Los materiales, la mano de obra y de pronto la electricidad y costos indirectos. Eso es los costos. Los gastos vendrían siendo, por ejemplo, los administrativos, el contador, la secretaria, que no entran directamente en la prestación del servicio, que es la parte misional, pero que eso hay que pagarlo, entonces por eso se llaman gastos. Entonces, a todo eso que son salidas de dinero, nosotros lo vamos a llamar estructura de egresos. Acá dicen estructura de costos, pero nosotros lo vamos a llamar estructura de egresos. Y entre comillas, digamos que esto va a ser un poquito más sencillo de hacer, porque ¿qué van a hacer los egresos? Los egresos usted ya los escribió por acá. Vea que los recursos que usted necesita hace parte de lo que usted tiene que sacar mensualmente, por decirlo algo, por ejemplo, en nómina. Bueno, si hay algunas actividades que otras personas les hacen, entonces cuánto le cobran ustedes por mes o por año, que recuerden que ahí está el periodo. Ah, no, es que estamos enviando cosas a domicilio. ¿Cuánto te cobran por esos domicilios? Bueno, recuerden, el mismo cuadrito podría ser una columna en la cual nosotros estemos hablando de cuáles son las fuentes de egresos, nómina por los docentes, por el arrendamiento, por los servicios públicos, por la alimentación, por el transporte, por lo que ustedes tengan. Ya ustedes lo hablaron acá en los recursos. Basándonos en los recursos, nosotros vamos a establecer una estructura de egresos en los cuales vamos a decir o mensualmente o anualmente, depende del periodo que también nosotros establecimos acá en los ingresos y empezamos a calcular. Vea que es la única parte en los ingresos y en esto de egresos en lo que estamos tocando números. Listo. En lo que estamos tocando números, no estamos tocando nada más. Nada más. En lo otro solamente estamos mencionando y listo. Entonces, entonces, empecemos a hacer esa estructura. ¿Cuáles son, por ejemplo, en recursos, en lo físico, si son arrendamientos, si son servicios públicos, si es la nómina, si es lo del contador, si son los materiales? Empezar a sacar un presupuesto. Profe, eso es mucho. Muchachas, estamos pensando en que este centro educativo que estamos tratando de diseñar, que ojalá y que se vea en la realidad, ¿cuánto es que se nos lleva? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, empezamos a proyectar, pero eso no es solamente inventando. Yo les recomiendo, traten de cotizar y de conocer. De pronto ustedes trabajan ya en un centro de educación y entonces es importante tener eso como base para poderlo estructurar. ¿Para qué? Para poder comparar los ingresos con los egresos y cuando alguien ustedes le vengan a decir, ya sea en la universidad, en cualquier lado, venga, muéstreme cuál es la rentabilidad o muéstreme si esto funciona o no funciona, muéstreme las cifras. Ustedes ya están estructurando las cifras, pero vea que las cifras están partiendo de qué, de todo lo que estamos haciendo. Los ingresos básicamente está por acá, por lo que nosotros dijimos que íbamos a vender, los productos o servicios. Y todo es, todas las fuentes y los precios los tenemos que ir consultando, entonces a ver cuánto es que es. Y los precios tienen que estar por encima de los costos, porque si no, eso no funciona. Imagínense que nosotros estemos vendiendo desayunos y que el desayuno a cerro nos valga 5.000 y lo estamos vendiendo en 4.000. No, eso no da. Y los desayunos no solamente es los materiales, sino lo que le pagamos a la cocinera, si son platos desechables, cuánto valió, los servicios públicos que eso también consume, entonces hay que tener eso muy presente. Bueno, entonces muchachas, vean, esto es todo un modelo de negocios. En el primer video vimos estos 4 elementos y en este último terminamos. Esto es basado en la realidad. Traten de que si ustedes ya lo tienen o han trabajado, pueden tomarlo como base. Pero esto es traer esa idea que ustedes tienen tan bacana de centro de educación,
que ustedes ya saben, ustedes conocen el alma, conocen la sangre, el corazón de todo esto, pero ahora le estamos dando forma desde el punto de vista empresarial. ¿Listo? Entonces, muchachas, espero que este video sea un poquito más claro y que pueda ser una guía para que ustedes puedan ir desarrollando esto en las asesorías que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, muchachas, hasta luego y que les vaya muy bien.